Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer a la doctora Gerson por la invitación para participar en este simposio, ¿no? Y yo voy a hablarles sobre si existen manifestaciones de vanguardia antes de la aparición de un tumor cerebral, que es un tema pues controvertido, ¿no? Y un placer también participar con el doctor Centella, ¿no? El doctor Arrieta, el doctor Aguayo en este simposio. Estas son una serie de imágenes, ¿no? De diferentes tumores intracraneales. Algunos son benignos, otros malignos, algunos intrínsecos, otros extrínsecos. Pero vamos a ver cómo pues, los tumores intracraneales se pueden manifestar por imagen de diferentes formas y también por clínica. Algunos factores asociados en general al tiempo de diagnóstico en cáncer, de lo que se ha reportado, pues está la edad, el nivel de educación parental, el tipo de cáncer, presentación, sitio del tumor, la etapa del cáncer y la especialidad de primer contacto. En cuanto al sitio del tumor, vamos a ver cómo los tumores cerebrales son los que tienen mayor tiempo de retraso en el diagnóstico en comparación con las otras estirpes, ¿no? O el cáncer en otros órganos. Y aquí lo vemos, por ejemplo, ¿no? La diferenciación en cuanto al tiempo del diagnóstico, ¿no? En un intervalo con un punto de corte de 31 días, ¿no? Vemos el tiempo entre el primer síntoma, ¿no? Y la presentación a su primera consulta, ¿no? Como si es diferente, y lo mismo vemos entre la presentación y al diagnóstico y la manera global, ¿no? Como si ponemos un punto de corte de 45 días, pues va a haber una diferencia significativa en cuanto al diagnóstico entre el primer síntoma y el momento del diagnóstico. Sin embargo, lo que se encuentra aquí es un poquito diferente a lo que se debería de esperar. Generalmente lo que esperamos es que mientras más temprano se detecte el tumor, pues mejor les va a estos pacientes, ¿no? Sin embargo, en este caso es al revés. Lo que sucede aquí es que en este estudio, pues lo que está pasando es que están mezclando diferentes tumores cerebrales. Y aquí el ejemplo más característico es la comparación entre el tumor teratoide atípico y el germinoma, ¿no? En donde en el primero se hizo un diagnóstico con una media de 36 días, es decir, un diagnóstico bastante rápido, en comparación con el germinoma, en donde la media era de prácticamente un año para el diagnóstico. Y a pesar de esto, pues les iba mucho mejor a los pacientes con germinoma que con el tumor teratoide atípico, a pesar de que se diagnosticaban antes, ¿no? Y esto, pues más bien lo que sucede es que el tiempo de presentación, mientras más corto, pues nos habla de un tumor más agresivo, ¿no? Y esto es lo que pesa más que el tiempo en cuanto al diagnóstico. Nosotros hicimos algo parecido, pero ya enfocándonos solamente en una estirpe que son los adenomas de hipófisis no funcionales, considerando el nivel socioeconómico, el nivel académico, sistema de salud y algunas formas de presentación, principalmente al ser un adenoma, endocrinológicas o visuales. Y algo interesante que encontramos es que el nivel socioeconómico está asociado más a este retraso en el diagnóstico, ¿no? En comparación, por ejemplo, con el grado de estudios, lo cual es importante porque pues, hay pacientes que a lo mejor sí se preocupan de su enfermedad, pero no tienen el dinero para ir al médico o hacerse algún estudio de imagen para detectar al tumor y por lo tanto hay un retraso en el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico de tumores intracraneales, ¿no? Pues podemos hablar de estudios de escrutinio, ¿no? Pero también podemos hablar de que la presentación clínica será importante y estudios de imagen y algunas otras características que vamos a comentar. En cuanto a pruebas de escrutinio, este es un estudio ya viejo, ¿no? Más de 20 años en Japón, pero es muy interesante el abordaje en donde analizaron 4,000 pacientes o personas más bien, porque eran personas sin síntomas neurológicos, en donde les hacían una resonancia magnética de un Tesla, ¿no? Entre 24 y 85 años de edad y encontraron 11 pacientes con tumores intracraneales. Y esto lo que nos indica es que realmente la utilidad de hacer una resonancia magnética como prueba de escrutinio en sujetos sanos, pues realmente es muy poco útil. Encontraron 0.27% de pacientes con tumores, ¿no? Y además, estos son 4 de los 11 ejemplos, pues son tumores grandes, ¿no? No es que por hacer un estudio en un sujeto sano vamos a encontrar un tumor necesariamente más pequeño, ¿no? Se han hecho otros estudios más enfocados, por ejemplo, a schwannomas vestibulares, en donde sí pareciera que mientras más temprano se detecta, pues y se hace una prueba de escrutinio puede ayudar, pero de manera general las pruebas de escrutinio en tumores cerebrales no son de mucha utilidad. Las neoplasias intracraneales, ¿no? Pues realmente tienen una frecuencia muy baja, menos del 2% de todas las neoplasias y tienen una alta mortalidad en general.
Esta es la forma de abordar al paciente. El paciente tiene el primer síntoma, acude con el médico pues lo va escalando de nivel hasta finalmente llegar a hacer un diagnóstico y ofrecer un tratamiento. En comparación con otro tipo de tumores, vemos como los tumores del sistema nervioso pues tienen un mayor retraso en el diagnóstico, como ya lo habíamos comentado previamente. Las unidades funcionales, hablando de tumores cerebrales, pues son muy diferentes a otros órganos, ¿no? Aquí pues podríamos hablar de un tumor en la tercera circunvolución del frontal del lado izquierdo y una en espejo del lado derecho, y las manifestaciones van a ser muy diferentes, ¿no? Y lo mismo si es un tumor parietal, frontal, temporal, insular, tallo cerebral, etcétera. Entonces, las manifestaciones van dadas principalmente por la localización más que por la estirpe o el subtipo de tumor que se trate. Entonces ya comentamos un poquito que pues esta es como la línea que nos lleva a, finalmente de un inicio de los síntomas hasta ofrecer un tratamiento, y este artículo nos da algunos ejemplos, ¿no? Un ejemplo en donde se hizo un diagnóstico por una vía corta, donde el paciente tiene su primer síntoma, acude al médico general y él de manera temprana lo envía con el especialista, solicita un estudio de imagen y se hace un diagnóstico muy rápido. Esta es una vía de referencia media, en donde el paciente pues inicialmente les cuesta trabajo hacer el diagnóstico al médico general, pero finalmente lo envía al especialista, se hace la imagen y se hace el diagnóstico. Y esta es una vía larga, en donde esto es frecuente, en donde el paciente está yendo y viniendo con el médico general, yendo y viniendo con el médico especialista, porque se trata de un caso de difícil diagnóstico, hasta que finalmente solicitan un estudio de imagen y se hace el diagnóstico, pero pues ya con un mayor retraso. Entonces, algo importante en este artículo es que nos dicen que debemos de definir un tiempo aceptable para el diagnóstico, pero esto tendrá que ser diferencial dependiendo de qué estirpe estamos hablando. Determinar a qué pacientes hacerles un estudio de imagen, ¿no? Determinar cuáles son nuestras variables que nos obligan a considerarlas como banderas rojas, ¿no? Y solicitar estudios de imagen. Y hacer campañas que llaman como inteligentes, en donde este es un ejemplo de algunas que hay, donde hacen hincapié en los síntomas de presentación, síntomas inusuales, y dividido además por grupos etarios, ¿no? La mayoría de este tipo de campañas de concientización están enfocadas a los pacientes pediátricos. Esto yo creo que es parte del futuro, ¿no? Lo que es el machine learning, el deep learning, ¿no? En donde utilizando diferentes algoritmos de imagen, en un principio pues nos ayudan a diferenciar entre gliomas, meningiomas, algunas lesiones no tumorales y adenomas de hipófisis, por ejemplo, ¿no? Que pareciera a grosso modo algo muy sencillo para un neuroradiólogo, pero hay algunos tumores que no tienen una presentación tan típica, y ahí es en donde este machine learning o deep learning pues nos ayuda a diferenciar, ¿no? No me voy a meter mucho en esto, son simplemente algunos ejemplos que se han utilizado, pero que vemos como la tendencia es que tienen cada vez mayor precisión para el diagnóstico. Ayudan a diferenciar entre diferentes tipos de tumor, pero todavía no a diferenciar, más bien a hacer una detección temprana. Pero esto nos ayuda a entender un poquito cómo esto es lo que estamos acostumbrados a ver en la imagen, que es la punta del iceberg, ¿no? Que es la resonancia estructural, pero abajo hay una gran cantidad de información de la imagen, que es la radiómica, y son biomarcadores que hay que estudiar más a fondo. Y entonces esta radiómica nos ayuda a entender cómo, por ejemplo, este cuadro, ¿no? De Van Gogh, pues es una pintura muy bonita, pero no es más que una pintura, ¿no? Por más que queramos analizarle muchas otras cosas, ¿no? Pero las imágenes de resonancia magnética, pues son más que pinturas, porque hay datos numéricos, ¿no? Hay texturas, ¿no? Hay colores, hay tonos de gris que se pueden analizar. Y este es un ejemplo de ello, un glioblastoma como enfermedad cerebral, ¿no? Porque sabemos que si lo quitamos va a recurrir en el margen o va a recurrir contralateral, lo cual nos hace pensar que puede haber enfermedad en otros sitios. Y entonces esto es algo que hicimos junto con el doctor Roldán, ¿no? En donde utilizamos el tensor de difusión y sus variables y sus métricas para, en este caso, analizar lo que se encuentra alrededor de este glioblastoma multiforme, que sabemos, como comentamos, que siempre, a pesar de que se haga una resección total, va a terminar recurriendo. Entonces, estas son las métricas, las 11 métricas del tensor de difusión. La fracción de anisotropía es la más conocida y la que nos ayuda a hacer las tractografías para la planeación quirúrgica, pero hay algunas otras que nos pueden dar información, ¿no? Entonces, empezamos a utilizar estos estudios piloto, ¿no? Para analizar exactamente estos pacientes con cerebros normales y pacientes con glioblastoma. Se hicieron análisis de correlación y
y nos ayudó a hacer un modelo predictivo, en donde este modelo predictivo tiene una precisión general del 92.7% para discriminar entre un cerebro normal y un cerebro con un glioblastoma, ¿no? Entonces nos permite diferenciar entre el cerebro normal y el glioblastoma sin necesidad de ver la imagen, ¿no? Y sin contraste, simplemente con datos numéricos extraídos de la imagen. Ese es otro tipo de abordaje, ¿no? que hicimos con las gráficas de zombie, que se basan en las razones de verosimilitud. Esta es una curva ROC, ¿no? General, pero aquí analizamos el tejido sano contralateral, la enfermedad macroscópica, la necrosis central y el edema perilesional cercano y lejano a la lesión. Entonces, utilizamos puntos de corte para confirmar diagnóstico, puntos de corte para descartar diagnóstico y la combinación, que es lo que hace exactamente estas gráficas de zombie, que nos permiten ver cuál es el punto óptimo, la zona óptima para estos estudios. Y aquí lo que encontramos es que en la zona óptima se encuentra este óvalo rojo que corresponde a la región normal del cerebro, no más que a la región enferma. Vamos a ver cómo también pudimos hacer algunos análisis de correlación parcial, ¿no? Con estas mismas métricas del tensor de difusión, tanto en cerebros normales como en glioblastomas, y en estos encontrando algunas correlaciones significativas fuertes, como vamos a ver aquí. Cada métrica, entonces, de este tensor de difusión, pues parece responder preguntas diferentes, ¿no? Y es un análisis, además, de bajo costo. Utilizando esto de análisis de correlación, ¿no? De las diferentes métricas, vamos a ver nuevamente analizando las diferentes zonas, ¿no? En la zona que es aparentemente normal, ¿no? La parte que capta el contraste y además el edema perilesional, tanto en estas gráficas, ¿no? Como en estas tablas, pues lo que nos ayudó es a entender que hay ciertas correlaciones significativas, por ejemplo, en la zona que aparentemente está normal, como estas asociaciones, algunas para determinar en la parte del tumor macroscópico, algunas combinadas en ambas y algunas asociadas más bien al edema perilesional. Entonces, simplemente son algunas correlaciones significativas, ¿no? De un estudio piloto que nos ayudará a analizar un poquito más a fondo este tipo de tumores. Entonces, podemos concluir que la detección temprana en tumores cerebrales es compleja, además de que el beneficio depende del tipo y subtipo de tumor, ¿no? Y a veces no tanto del tiempo del diagnóstico. Y por eso es que en la actualidad pues, no se utilizan realmente estudios de escrutinio. Falta mucha investigación de biomarcadores por imagen, pero también por suero, por líquido cefalorraquídeo. Hay mucha investigación al respecto, pero desde el punto de vista práctico, ¿no? Del día a día, no hay todavía algunos biomarcadores que nos ayuden a detectar de manera temprana y que además tenga un impacto en el resultado en el paciente. Muchas gracias.